decía que el día martes, esta semana realmente es una semana muy fuerte, no solamente para la política, sino también para la justicia. El día martes hay una interpelación donde se le va a preguntar y mucho a un ministro que realmente se ha mencionado bastante, que ha sido el encargado de tomar varias decisiones económicas en este último tiempo. Hablamos de inflación, tarifazo, productos que han determinado la recesión en la República Argentina y también lo que va a pasar el jueves con la justicia respecto a la inflación y este tarifazo que por ahora está en modo pausa. El martes interpelan a Aranguren. ¿Qué piensan que va a pasar el martes? ¿Sabes, Florencia? No, yo espero que explique y que pague, no sé si pagar el costo, pero por lo menos que ante la tribuna del pueblo, que seguramente estará mirando por televisión, que explique la situación, porque me parece que lo que tiene Aranguren, en representación de un montón de otros ministros y personas importantes de este gobierno, es que no tiene, digamos, la tarifa tiene una cara detrás, y cuando vos no tenés plata, o sea, el otro día me mandó una información una señora de Corriente, vale 713 pesos la garrafa en Corriente. Carísimo. Entonces, hay gente que se muere de frío literal, como hay gente que se muere de hambre en el sentido que vos podés comer una vez por día un té con un pedazo de pan, pero eso no es alimento. Y todavía eso sucede en Argentina. Entonces, me parece que lo que tiene que pasar es que explique y pague el costo político de haber aumentado sin miramientos, para todos por igual, sin... ¿Ese costo político es asumirlo o renunciar? No sé, vuelvo a lo mismo, sí. Vuelvo a lo que te decía antes. Sí. Renunciar, ok. ¿Serviría para descomprimir? Sí, para que reconozca el gobierno que se ha equivocado. Ahora, si no modifican la tarifa, si no llaman a una audiencia pública, si no incluyen en la audiencia pública el Boca de Pozo, que es el gran negocio, porque también tiene de rehén a las provincias patagónicas que viven de la regalía de Boca de Pozo, digo, es todo un sistema. Si no se pone digamos, en carpeta la modificación de una decisión que evidentemente le está trayendo mucho costo político, pero aparte mucho dolor, y la gente decir, la gente banca, no, la gente, digamos, a ver, no es un mérito bancar el frío en un país en donde podríamos haberlo hecho distinto. Digo, ¿había que actualizar tarifas? Claro que sí. ¿Había que hacerlo con cuidado? También, porque encima lo están haciendo en invierno. Digo, es como, pareciera que es como que están administrando el país para un 20%, que es el más privilegiado, dejando mucha gente afuera. Entonces me parece que eso, a ver, si sirve para modificar la decisión política, descomprime a Aranguren. Ahora, si lo van a sacar a Aranguren y van a mantener lo mismo, es cambiar nombre para que nada cambie. ¿Qué va a pasar el martes? Miren, acá el problema no es ni descomprimir, ni ver quién paga, costos políticos, imágenes, todo. Acá el problema es el tarifazo. El tarifazo tiene que ser anulado por dos motivos. Primero, porque el pueblo no lo puede pagar, y en segundo lugar, porque como se ha demostrado, y lo dije durante el programa, es un gran regalo a empresas petroleras y gasíferas que durante 20 años dejaron al país sin reservas de energía. Entonces, a partir de ahí, debe anularse el tarifazo, y quiero advertir que lo del martes se termine transformando en una escenificación para hacer pasar de a poco el tarifazo. Bueno, Aranguren fue al Congreso, dijo lo que tenía que decir. Ustedes fíjense que los partidos llamados opositores, el kirchnerismo, el Frente Renovador, han limitado la interpelación a Massa a una reunión de comisiones. No han llamado a una sesión especial, como sí ha reclamado el Partido Obrero y sus diputados, para que esto sea en el recinto. Es decir, se está buscando amortiguar el impacto de esta interpelación. Nosotros vamos a movilizar el martes, a las 2 de la tarde llamamos a todos los ciudadanos, al pueblo, a concentrarse frente al Congreso para rechazar maniobras y para que se anule el tarifazo. ¿Y este rechazo o esta anulación de maniobras que van a reclamar ustedes, piden en algún contexto la renuncia de Aranguren o no? La renuncia de Aranguren podrá venir como resultado de esta decisión, pero ojo con que la renuncia de Aranguren se transforme en una maniobra. En este punto coincido, es decir, ¿se va Aranguren y queda el tarifazo? No, a ver, Rodolfo, se van los dos. ¿Debería renunciar a Aranguren o qué va a pasar el martes? Pero Aranguren debería renunciar, pero no es el problema. No es el problema. El problema es Macri, no es Aranguren. Cuando Macri dice que es el mejor ministro, que ojalá tuviéramos muchos Aranguren en el gabinete, que es el más capaz, que es el más honesto, y nos está tomando el pelo, es una provocación, pero también está reafirmando que él es el verdadero autor intelectual del tarifazo. Entonces, lo que pasa el martes, yo me animaría a decir qué es lo que va a pasar el martes. ¿Qué? A ver. Aranguren va a pasar un papelón, porque es un inepto, y porque además no sabe.
Él lo que sabe es comprar barcos para Shell y demás, pero de manejar la política energética de un país no tiene ni idea. Va a pasar un papelón. ¿Y qué va a hacer el macrismo? Junto con, lamentablemente, el acompañamiento seguramente de algunos correligionarios de Miguel. Van a sacar el tema debido y van a sacar el tema déficit energético, en lugar de concentrarse efectivamente en lo que está pasando hoy. Que no es algo de una consecuencia natural a lo que nosotros dejamos. O sea, el tarifazo fue un capricho, porque estos tipos lo único que piensan es en transferir ganancias, transferir riqueza a sus amigos, que son los CEOs. Por algo el Ministerio de Energía, del primero al último, son todos ejecutivos de las grandes empresas, de las grandes compañías petroleras. Vos sabías, Nicolás, que el presidente del Enargas, o sea, del Ente Nacional de Regulación del Gas, era hasta el 9 de diciembre el presidente de Metrogas, que el presidente del ENRE, del Ente Nacional de Regulación de la Electricidad, hasta el 9 de diciembre era el presidente de Edenor, que el ministro de Energía era presidente de Shell, el secretario de Combustibles era el número 2 de Pan American Energy, la empresa de Bulgeroni. Así, cada uno de los ravioles que componen el Ministerio de Energía está ocupado por estos ejecutivos. Entonces, para tapar su inutilidad, para tapar en parte también su ineptitud, pero fundamentalmente para tapar el gran robo que significa que le están dando a las compañías petroleras la renta del sector y no sé qué cantidad infernal de plata de los bolsillos del trabajador a ellos, van a hablar de debido y van a pudrirla un poquito. Déjame decir algo, Nicolás, perdón, un segundo, apenita. No, quiero decir algo. Habla de Pan American Energy, que es una de las empresas que más se enriqueció durante el kirchnerismo. O sea, debido le dio facilidades para que se expanda. Entonces, me parece irresponsable, no quiero puntualizar porque uno tiene que ir para adelante porque la gente está cansada tratando de llegar a fin de mes y no está bueno que nosotros, que somos parte de la política, terminemos a los tiros como siempre. Hay que consensuar, aunque cueste y aunque tengamos que ser más generosos. Ahora, la gente no quiere consenso, quiere que se anule el tarifazo, Florencia. Quiere que no haya tarifazo. Rodolfo, el consenso, no sé en qué país viven ustedes con el consenso. El tarifazo, que no haya tarifazo, que vuelvan a pagar las tarifas que tenían antes de marzo. Eso es. Rodolfo, es irresponsable que vos, que fuiste parte de un gobierno que enriqueció a Edenor, enriqueció a Edesur, enriqueció a Eskenazi, enriqueció a Bulgeroni, enriqueció a Cargill, le dio, enriqueció a Bujibor, pero todas esas empresas fueron expandidas exponencialmente por el kirchnerismo nacional y popular. Este gobierno es de corte liberal. La gente votó a este gobierno que es liberal, pero ustedes han hecho lo mismo que el gobierno liberal bajo la pantalla del nacional y popular. Rodolfo, autocrítica, por favor. Primero, me parece en relación a lo del martes que la gente que nos está mirando lo que quiere es que se acabe esta nebulosa tarifaria donde no se sabe si tiene que pagar o no tiene que pagar, cuánto tiene que pagar, si tiene que esperar una reboleta nueva que le llegue, etcétera. Este es el problema, a mi juicio, de la gente hoy. Obviamente, el ideal es que se hubiera hecho un acuerdo político, económico y social, que ahora es inevitable y ahora pasa por el Parlamento, y yo le pido desde aquí a los parlamentarios que se pongan, digamos, lo que hay que poner para realmente resolver allí un acuerdo, algo que ya dejó de ser económico. Estamos hablando acá de temas económicos o numéricos cuando en realidad ya este es un problema político. Por lo tanto, tiene que haber un acuerdo político para resolver la problemática energética, en la línea que contemple, por supuesto, equilibrar la balanza social. Todos tenemos en claro de que en el interior del país, particularmente arriba del 47% de lo que se paga a través de la tarifa son impuestos locales, provinciales y nacionales, el IVA, ingresos brutos e ingresos municipales. Y también estos aumentaron 500%. ¿Por qué tenían que aumentar esos impuestos si los costos allí no tenían nada que ver? Todos estábamos de acuerdo en que había que sincerar y estaba dispuesta la gente a actualizar la barbaridad que habían dejado los muchachos cuando se fueron el 10 de diciembre. Nadie quería seguir con esos subsidios. Subsidios que, como bien decía la compañera, enriquecieron a las grandes empresas, porque aquí la concentración económica que se produjo durante los 10 años
pasados no tiene parangón en la historia. En algunos sectores, como en el energético o en el de comercio exterior, es grosero lo ocurrido. Sin embargo, me parece que de cara a lo del martes, a mí que se quede Aranguren o no se quede Aranguren, yo fui uno de los primeros a decir en este programa que había incompatibilidad ética en la permanencia, pero para mí a esta altura es un tema secundario. Lo importante es primero terminar con la nebulosa y segundo encontrar un mecanismo para que la balanza social no quede tan desequilibrada. Se lo pregunto a todos, ¿no? Si se queda o se va a Aranguren, digo, la renuncia, ¿sigue asumiendo este costo político Mauricio Macri? Y yo supongo que sí, perdóname, sí, pensándolo lo que te digo, si la idea es sacar a Aranguren, pero no modificar, no llamar a audiencias públicas, no incluir en las audiencias públicas todo, especular con un fallo de la Corte a favor, que yo supongo, la verdad, que la Corte no puede avalar una ilegalidad, que si bien las audiencias públicas no son vinculantes, sí son obligatorias, por lo tanto, me parece que especular con que la Corte los va a proteger en el sentido de sostener esto que es insostenible, es no entender lo que está pasando a la gente. Me parece que reitero, si se va Aranguren solo y no se modifica la medida, no pasa, es más de lo mismo, es ganar tiempo para nada. Yo le quiero llamar la atención a la audiencia, al televidente, porque detrás de tanto fasto, audiencia en el Congreso, fallo de la Corte y todo lo demás, hay una verdadera conspiración política para salvar el tarifazo. Quieren salvar el tarifazo porque en esto va en juego probablemente el futuro del propio gobierno de Macri. No porque venga a haber inversiones. Quieren el tarifazo para sostener las operaciones de compra y venta de empresas que se están tramitando hoy en la bolsa en el campo de la energía. Es decir, el tarifazo está sosteniendo una especulación financiera y bursátil. Ahora bien, la audiencia del martes, esta discusión sobre si Aranguren, qué va a contestar y probablemente una intervención de la justicia que está viendo cómo puede, aunque sea con forceps, hacer pasar este tarifazo, tiene que llamar la atención del pueblo. Es necesaria una enérgica movilización, es necesaria una intensa intervención popular para que este tarifazo no pase. Y ese es el gran consenso que necesitamos. El consenso que ha funcionado hasta ahora en el Congreso ha sido enormemente negativo. Nosotros movilizamos un Congreso para pagar... No sé si la izquierda, y no es una chicana, digo, no sé si la izquierda movilizó el miércoles. Nosotros movilizamos a la sesión especial. Sí, por supuesto. Nosotros hicimos una gran movilización el día 9 contra el ajuste por el tarifazo. Las centrales obreras, ni una palabra, ¿no es cierto?, sobre este tema. Pero ese es el consenso que es necesario. Un consenso que además tiene que ser una expresión de independencia política, porque volviendo por un segundo a la encuesta que vos mencionaste, la de la caída de imagen de Macri, hay otro aspecto de esa encuesta que tiene que ser observado con atención. Los que desconfían y critican las políticas actuales, una franja muy importante también es muy crítica de lo que pasó en el gobierno anterior. Claro. Es decir, que hay una parte grande de la población que está procesando una experiencia con lo que pasó y con lo que pasa. Acá se mencionó el tema de que van a tratar de sacarse de encima lo de Aranguren aprovechando la presencia de Debido. Ahora, para que alguien aproveche la presencia de Debido, tuvo que existir un Debido y tuvo que existir un desfalco de las reservas energéticas. El gobierno kirchnerista dejó que YPF fuera vaciada durante años y solo sacó a Repsol a cambio de una jugosa indemnización cuando en YPF no quedaba una gota de petróleo ni un centavo en sus arcas. Estamos analizando la relación política, lo que va a pasar el día martes. 2 días después, la justicia va a dar una decisión importante también respecto a este estado de pausa que hay por el momento entre la inflación y entre el famoso tarifazo. ¿Qué está pasando con la justicia argentina? ¿Está tardando más de lo debido? Justo debido, viene la palabra. ¿Está tardando un poco más tiempo para dar esta determinación? ¿Es grave para el gobierno esta demora que está teniendo la justicia? ¿Lo esperaban antes esta resolución para destrabar este conflicto? Mire, acá hay un problema, Nicolás, fundamental, es que hay un ministro de la Corte que fue designado o propuesto por el Ejecutivo que el Senado votó, el doctor Carlos Rosenkrantz, que está hace 1 mes y medio nombrado como juez de la Corte Suprema y que todavía no apareció, no se puso a laburar. No se sabe por qué. Tengo algunas teorías, particularmente es un hombre que tenía juicios en el CIADI contra nuestro país, probablemente tenga que haber solucionado algunos de esos problemas, pero lo inadmisible es que a 1 mes y medio o más
o más de haber sido nombrado, todavía no esté trabajando. Entonces, ¿qué pasa? No, son no, 4 asumió, jueces. asumió Rosati, creo que asume este miércoles. Bueno, son 4. Rosenkrantz asume este miércoles, creo, porque fue después de la feria, Sí, miércoles. También, pero no estoy asumió. hablando de Rosenkrantz. Estoy hablando de Rosenkrantz, asume este que miércoles, todavía creo. no asumió. Y lo quieren hacer asumir a la fuerza. Para que le lleve el voto, porque además ya adelantó en todos los medios, el otro día en un reportaje Infobae, dijo que esto era una decisión exclusivamente política, que la justicia no se tenía que meter, con lo cual ya sabemos qué es lo que va a votar Rosenkrantz. Ese es el primer problema. El segundo problema es que como no va a haber una solución política, yo comparto con lo que dicen Miguel y Marcelo, de que acá el tarifazo lo tiene que resolver la política, pero no lo va a resolver, en definitiva, no va a haber una solución política porque Macri ya tomó la decisión de darle el tarifazo a las compañías, con lo cual no va a haber ninguna posibilidad. Y si nosotros logramos destrabar esto en el Congreso, con un dictamen de comisión, lo llevamos a una sesión ordinaria y aprobamos la derogación del tarifazo, con suerte el Senado lo aprueba rápidamente, eso va a ser vetado por Macri como vetó la ley antidespido. Entonces, la solución política no va a estar. El problema de la solución judicial es que los están apretando los jueces. Los están apretando. Hoy en todos los diarios está la modalidad de apriete. Le van a hacer una denuncia a Hayton de Nolasco, van a soltarle la cuerda a Lisa Carrió para que le formule el juicio político a Lorenzetti. Este es el republicanismo del soltar que la nos cuerda como si fuera un perro, Rodolfo. Y todo mentira. Es todo mentira. Ese es el problema de la justicia. No vamos a funcionar, no nos vamos a desarrollar. En términos de resolver el tarifazo. No vamos a desarrollarnos como país si seguimos apostando a que quienes ganaron legítimamente les vaya mal. Así es. Y lo que yo escucho en esta mesa con mucho dolor, y yo soy vehemente cuando lo tengo que ser, es que hay personas que especulan con no hacer nada a favor Florencia, de mejorar desde la política para que el derrame. ¿Vos querés el derrame? No, pero yo no voy a desestabilizar. Pero vos querés el derrame, Ustedes quieren que no les vaya bien al gobierno. ¿Querés el derrame o no? Nosotros no creemos en el derrame. Entonces, ¿qué vas a apoyar si estos quieren el derrame? Vos mismo lo dijiste. No entiendo cuál es tu apoyo. Pero perdóname. No entiendo cuál es tu apoyo. ¿O vos querés que se transformen en renovadores? No, es el gobierno que votó la gente. Por lo tanto, nosotros tenemos que aportar. No van a ser peronistas. Vos sos peronista o sos, digamos, simpatizar. No vas a transformar a estos que son oligarcas en peronismo. En todo caso, hacer una propuesta, y la política también es generar consensos. Lo que pasa es que vos, Rodolfo, te falta gimnasia política porque durante 12 años practicaste una democracia autoritaria. ¿Sí? No, entonces te duele tener que consensuar. Bueno, te duele tener que consensuar. Si no consensuamos política de base, no tenemos futuro sustentable. No hay futuro sustentable. La última cosa que termino eso. La última vez que nosotros apostamos como país por acción o omisión, que se fueron, nos costó 35 muertos en la Plaza de Mayo y un presidente ido por helicóptero. Eso a mis hijas yo no se lo quiero volver a dejar, ni quiero un futuro desde ese que cada 10 años tenemos que volar por el aire. Mandela decía que en la política hay que ser más generoso. Mientras sigamos mirándonos el ombligo, hace 30 años que hay 10 millones de pobres endémicos en este país. Entonces, si no y vos le seguís aplicamos... votando buitres, y vos le seguís votando blanqueo, Florencia, por favor, sé coherente. Me tocaba lo del martes. Primer asunto. Yo creo que debe quedar claro que las tarifas no las fija la Corte, las tarifas no la puede fijar el Parlamento, la tarifa es atribución exclusiva del Poder Ejecutivo Nacional. Por lo tanto, no puede hacer lo que se le antoje, ¿no? Por supuesto. Por eso dije que era importante la cosa del acuerdo, particularmente del Parlamento. Segundo asunto, me parece que lo que hay que tratar de mirar de cara hacia adelante es terminar con esto de la nebulosa y claramente tratar de que se encuentre una metodología por la cual técnicamente puedan darse las circunstancias, las condiciones para que haya una actualización de la parte energética de la tarifa y que se discrimine esto que yo hacía referencia recién en términos impositivos. Ahora, esto solo es posible si existe la posibilidad de un acuerdo amplio, un acuerdo económico, consensuado, social, político, por supuesto, acuerdo político, económico y social. Ahora más uno, tengo que hacer la última pausa cortita y ya seguimos en el debate, quedan unos minutos nada más. Hacemos una pausa muy corta y seguimos. La verdad que está muy interesante lo que estamos debatiendo hoy en este remix político, así que una pausa muy corta.